Muy buenos días. En el día de hoy o en la sesión de hoy contamos con la compañía de Vladimir Guzmán, graduado de Ingeniería de Sistemas de la escuela, que en este momento pues, es líder de un emprendimiento, él y unos colegas. El objetivo de esta sesión pues, es que nos cuente desde su finalización de carrera, cómo llegó hasta lo que es hoy en día. Ojalá que nos cuente los detalles de por dónde ha pasado, emprendimientos que han funcionado, emprendimientos que no han funcionado. En el marco de esta asignatura, pues hablamos de cómo terminar la carrera, haciendo unas opciones de grado, pero también emprender es una opción, es una alternativa, no solo ser empleado, no solo tener un ingreso al mercado laboral como empleado, entre otras estrategias que se pueden tener o entre otras alternativas, como hacer estudios en el país o por fuera del país, em, y otra serie de cosas que realizamos a lo largo del curso. Vladimir, muchas gracias por acompañarnos y seguramente pues vamos a aprender mucho de todo lo que usted nos puede contar el día de hoy. Voy a apagar la cámara, pero sigo acá conectado y yo le voy haciendo comentarios o preguntas a medida que vayamos avanzando. Listo, listo, perfecto, Osvaldo. Muchas gracias también a ti de vuelta por la invitación y bueno, esperamos que sea de provecho y obviamente abierto a cualquier pregunta que vaya surgiendo. Entonces, ¿qué comienzo de una? Ahí Osvaldo quedó muteado. Sí, sí, señor, se me había bloqueado acá el micrófono. Adelante, lo escuchamos. Listo, bueno, no, mucho gusto a todos. Gracias también ahí por el tiempo dedicado. Pues mi nombre es Vladimir Guzmán, ingeniero de sistemas de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Ya hace más de 10 años graduado. Y realmente, digamos que, como dice Osvaldo, al final en el ejercicio de saber qué iba a realizar después de la universidad, eh, mi deseo es el emprendimiento, ¿no? Yo, digamos que en las opciones que teníamos de selección en su momento para después de graduarnos no existía el emprendimiento, entonces realmente yo hago una práctica empresarial en su momento. Realmente un segundo voy a cerrar con mejor. Estoy acá en la oficina y un poco de ruido. Pero entonces, yo había escogido práctica empresarial, estuve en 6 meses como con práctica empresarial, pero mientras estaba haciendo la práctica empresarial, ya estaba llevando a cabo también el primer emprendimiento que yo tenía, que fue un restaurante, ¿sí? Entonces, digamos que ahí está el primer de los retos, ¿no? Pues siendo ingeniero de sistemas, todos mis otros compañeros pues buscando pues, trabajos en compañías súper sólidas y yo con la idea de tener un restaurante, ¿no? Entonces, pues ahí es el primer choque porque pues más de un compañero sí me dijo como, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con ingeniería de sistemas? Y yo realmente en el fondo pues tampoco tenía una respuesta muy clara. ¿Sí? ¿Qué había sucedido? Que por lo menos el último año, año y medio de mi carrera, me acerqué bastante a personas que estaban estudiando administración de empresas, amigos míos pues muy cercanos, y empezamos a dedicarle tiempo en los huecos a buscar ideas de negocio. Entonces realmente nosotros hicimos un proceso entre, digamos que testeo e investigación de varias ideas de negocio que en el principio no llegaban a ningún lado, ¿no? Entonces generábamos como planes de negocio y pensábamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer plata? ¿Qué tan rentables pueden llegar a ser los negocios? Pero no ejecutábamos nada. Cuando yo entro a último semestre, que es donde empiezo a hacer la práctica empresarial, se estaban graduando unos amigos míos de administración de empresas. Y uno de estos amigos míos sí tenía muy claro como, pues si yo me estoy estudiando administración de empresas, yo voy a administrar una empresa independientemente de lo que sea. Y es muy interesante porque nos da un deadline en su momento, que yo creo que es de las cosas que uno sí debería empezar a tener en mente si realmente quiere emprender. Ahí sí es como todo, ¿no? Si uno no se pone una fecha para dar ese salto o para hacer las cosas, pues puede que las cosas simplemente queden en idea y nunca se avance. Y era lo que nos había sucedido todos los últimos semestres, ¿no? Ya en el último semestre de Leonardo Barrera, se llama él me dice,
yo emprendo con ustedes o sin ustedes, pero yo voy a hacer algo. Entonces ahí ya nos ponemos más serios, empezamos a revisar realmente las posibilidades que teníamos. Al final, quiera uno o no, una de los limitantes siempre va a ser el dinero. Es bueno, ¿cuánto dinero contamos para hacer lo que vayamos a hacer? Porque sí o sí nos toca generar una inversión. En ese momento, la verdad que pues, siendo estudiantes, la verdad, entre ahorros de todos no llegábamos a una gran cantidad de dinero, no eran más de 20 millones de pesos, y lo que se podía hacer con 20 millones de pesos tampoco nos daba muchas posibilidades. Entonces, en el ejercicio de investigación, al final dijimos, bueno, vamos a aterrizar en un restaurante, casi todos vivíamos en Chía, empecemos a buscar local y pensemos en una propuesta a largo plazo. ¿Cuál es la propuesta de valor del restaurante? Entonces pensamos en productos medianamente diferentes, vendíamos hamburguesas rellenas, entonces la carne estaba rellena de diferentes sabores, también teníamos wraps, pues que ya ahorita son un poco más comunes, en su momento ni nadie vendía wraps, entonces no, que el producto súper innovador, entonces nosotros pensamos en el primer punto, y vamos entonces en el primer año a tener más de 2 puntos, y entonces en 3 años ya estamos por toda Colombia, y ese era el sueño, ¿no? Entonces, digamos que parte de emprender también está muy atado al soñar. Yo soy de los que cree que al final, si uno no sueña en grande, pues no hace nada, porque al final lo que a uno lo motiva es esa idea de tener algo gigante, o personalmente a mí me sucede mucho, ¿no? Avanzamos con el restaurante, entonces ese semestre mío último de la universidad es una tortura, porque pues yo tenía que responder por la práctica empresarial. Igual estábamos haciendo un proyecto de grado, yo no sé por qué estábamos haciendo ambas cosas, y adicionalmente tenía un restaurante. Entonces yo salía de la práctica empresarial, llegaba a Chía a trabajar en el restaurante, porque claro, como entonces no teníamos dinero de inversión, pues nosotros hacíamos de todo, desde cocina, mesas, entrega a domicilios, absolutamente todo. Cerrábamos tarde, ¿sí? Entonces nuestra idea de el restaurante abierto hasta altas horas de la noche nos hacía que el cierre era como a las 10 y ahí tocaba hacer limpieza, entonces uno terminaba saliendo de allá como a las 11 y al otro día otra vez arranqué al trabajo, y los fines de semana pues dedíquelos a sacar el proyecto de grado. Pues para mí realmente ese semestre yo me estaba enloqueciendo. Y pues cuando ya se completa la práctica empresarial, la motivación de emprender me dice como, no, pues yo renuncio a mi práctica, que igual era paga, o sea, era buena, y me voy 100% al restaurante para sacarlo adelante, ¿no? Y entonces ahí de vuelta el ejercicio de los compañeros graduados que se estaban quedando en las empresas, otros iban al exterior a hacer maestrías, y yo a un restaurante, ¿no? Yo no sé, una vez es que, pues, de vuelta, a veces las cosas juegan como un poco en contra de la lógica, pero así fue, ¿no? El restaurante al final dura 3 años abierto. En la mitad del ejercicio, algunos de los fundadores empiezan a abortar. Leo se termina yendo a Argentina, por ejemplo. Por ahí otro de los socios termina montando otro restaurante con un concepto parecido en Villa de Leyva. Y el restaurante siempre estuvo en números rojos. En ese ejercicio de 3 años, evidentemente, como no habían ingresos laborales, pues yo empecé a buscar opciones de ingresos, ¿no? Y ahí ya pues más afín a mi carrera, pues empecé también a trabajar sobre un ejercicio de páginas web, ¿no? Entonces, también el ejercicio de emprender, ¿no? Entonces yo decía como, bueno, pues, si por acá esta vaina no está dando plata, igual yo estaba en el restaurante, ya había terminado la universidad, entonces ya había salido de la práctica, y también había renunciado al trabajo, entonces yo estaba 100% enfocada en el restaurante, pero como no estaba generando ingresos, pues nada, me tocaba buscar plata de algún lado. Entonces empezamos con otro amigo diferente a hacer páginas web. Eso siempre ha sido, digamos que medianamente rentable. El ejercicio de vender sitios web al final es una buena salida, más años atrás. Entonces ahí se generaban algunos ingresos, hacíamos tiendas virtuales, PrestaShop, me acuerdo que usábamos en esa época. Ahorita ha evolucionado PrestaShop bastante. Y bueno, hicimos una tienda virtual de camisetas Geek, se llamaba Geek Code. Y yo me acuerdo que, de hecho, me metí por allá yo asistía a los cursos de Platzi cuando Platzi no estaba todavía online, sino hacía sus cursos presenciales. Ahí expuse el proyecto, pues pensando que iba a tener un montón de clientes.
La verdad no, nunca disparó ese proyecto tampoco. Y terminé, digamos que con esta persona que yo estaba trabajando en el desarrollo de páginas web, él igual tenía una empresa de desarrollo y al final termina él contratando. Entonces yo ahí desarrollo como 6 meses para iOS. Se entrega un proyecto muy corto y él me dice, bueno, ya acá no hay más camello, se cierra toda esa parte de las páginas web, el restaurante, nosotros todavía estábamos guerreando en esa época con ese ejercicio, pero ya empezamos a ser más conscientes de esta vaina no va para ningún lado, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vladimir, ahí le quiero hacer varias preguntas. ¿Cuántos socios eran en el restaurante? 6. ¿Es difícil tener una sociedad con tanta gente? Sí, súper difícil, súper difícil. Además, o sea, yo siento que, o sea, es difícil emprender solo, pero también es difícil emprender con muchos socios, ¿sí? Okay. Yo soy de los que hoy creo que un número perfecto son 3. O sea, si uno puede tener otras 2 personas en el equipo de uno, está muy bien, sobre todo para el contraste de posiciones, pero que haya un líder, ¿no? Entonces, uno de los problemas, el primer problema que teníamos en el restaurante éramos que eran muchos, y el segundo problema es que no había un único líder. Entonces, todos queríamos mandar, entonces, pues cualquier decisión, por trivial que fuera, aumentar la ensalada de 4.000 a 5.000 pesos. Era tremenda discusión, ¿no? Entonces, eso no tenía ningún sentido y no nos iba a llevar para ningún lado. Ahí Y ve, sí. le quiero hacer otra pregunta al respecto con esto de donde mandan todos, no manda ninguno. ¿Quién organiza eso? ¿Cómo busca uno un mediador para que le diga, oiga, esto es mucha gente, hay mucha teoría al respecto y hay libros y estas cosas, pero pues es que el emprendimiento es emprendiendo, es metido con las botas en el lodo dándole... eh, buscaron ayuda, alguien les dio consejos, alguien les dijo despidan a tres, No, quédense no, tres, eso cómo funciona. no, en ese ejercicio, pues también en la inexperiencia, realmente nosotros terminamos reduciéndonos, es más por los que iban abortando, ¿no? Entonces, pues Leo sale en una de esas reuniones que nosotros además teníamos como todo el día estaba abierto el restaurante, nuestras reuniones eran como después del cierre, entonces empezaban como a medianoche y a veces terminaban como a las 4 o 5 de la mañana. En una de esas reuniones, Leo nos lanza, no, yo me voy para Argentina. Ah, bueno, ¿cuándo se va para Argentina? Que si va a hacer un MBA. No, me voy la otra semana. Pues claro, pues ahí ya empieza a salir solo. Después de que él está en Argentina, en algún momento él decide abortar y en el momento en que él sale, otro se suma a la salida, dice, pues esto no va para ningún lado, yo me voy. Y más o menos para un poco antes es que otro de los socios estaba montando la competencia, pues la competencia, no, eso no es competencia, de otro restaurante con el mismo concepto allá en Villa de Leyva. Eh, y ahí también nos abrimos, porque si usted ya se va a dedicar allá, pues ¿qué hace acá? Entonces solo nos quedamos 3, incluyendo pues Nico Rojas, ¿no? Entonces a Nicolás Rojas, por eso es que al final yo creo que hemos estado en tantos proyectos porque desde esa época comenzamos. Y el tercero era Leonardo Herrera, también estudiante de Administración de Empresas. Aquí tal vez para contar, Nicolás fue estudiante de sistemas, luego pues se pasó a administración, finalmente se graduó de administración en la escuela. Y pues, como menciona Vladimir, pues son conocidos, amigos desde el pregrado, desde cuando estaban estudiando y desarrollando proyectos juntos. Vladimir, yo no he prendido la cámara, le quería hacer otra pregunta. ¿Hubo participación suya en proyectos de tecnología en el restaurante? No sé, el menú QR, el Sí, portal web, ese tipo de cosas, sí, además de claro. pelear por la plata y por las ensaladas Sí. y esas cosas, ¿hubo aporte suyo en tecnología? Claro, claro. Entonces, digamos, pues por un lado yo hice la página web del restaurante, pues nadie que, pues, o sea, sí, como que no era una prioridad en ese momento, pues ya después iba a entrar a hacer páginas web para vender, entonces pues yo dije, no, pues hago una página web para el restaurante, entonces la monté por mi cuenta. De hecho, el proyecto de Plegado era como un ERP para mi pyme, entonces pues casi que lo embuté al principio para que lo usáramos, ya después nos dimos cuenta que es que un ERP para un restaurante de 6 mesas no tenía ningún sentido, entonces al final se terminó llevando casi que todo en Excel. Busqué, eso se llama, ¿cómo es que se llaman esos sistemas?
Open Point of Sales, que son como hay unos software para instalar en este tipo de negocios que, pues, que llevan toda la trazabilidad y no son un ERP, sino están muy enfocados hacia los restaurantes. Entonces, por ahí también busqué un open source y estuvimos trabajando con uno de esos. Sí, definitivamente yo creo que uno ahí sí, pues ya con el aprendizaje de la ingeniería de sistemas, pues uno dice, bueno, por algún lado le meto tecnología a eso. De hecho, en un momento estaba pensando en una aplicación. Nosotros hicimos, como todos los restaurantes, el del programa de referidos. Entonces yo les planteé a mis socios que hiciéramos un programa de referidos con otros restaurantes. Yo les decía a ellos, básicamente nuestros clientes no siempre vienen a comer acá, ellos vienen 1 o 2 veces a la semana porque no hacemos un programa de referidos compartido. Entonces busquemos restaurantes aliados y que sin importar usted dónde vaya, pues va chequeando ese almuerzo y cuando gane su almuerzo gratis lo puede reclamar en cualquiera. Entonces me la pensaba yo como una aplicación y tales, pero pues esas tampoco las saqué nunca adelante. Pero sí, o sea, digamos que ahí yo estaba pensando siempre en cómo se le mete tecnología al cuento. Y en esas, todavía estando en el restaurante, yo me empiezo a involucrar mucho lo que son startups. Son una startup, pues al final es una empresa que está pensada en un escalamiento súper rápido, ¿sí? Y pues de base tecnológica sí o sí, ¿sí? Porque la única forma de que usted tenga un negocio que escale exponencialmente tiene que ser de base tecnológica. La operación siempre es digamos que no escalable, ¿no? Un restaurante, usted cómo escala un restaurante, pues abriendo otro restaurante, ¿sí? Si uno tiene una venta de comida online, pues no necesariamente tiene que tener otro restaurante para otro punto físico para vender más, ¿no? Entonces, yo iba a entrar a un... eso todavía existen, se llaman los Startup Weekends. Son eventos organizados por la comunidad de emprendimiento, basados en un formato que ha sido pensado hace un montón de tiempo, donde uno va un fin de semana, es como una hackathon, ¿sí? Pero que no solo incluye desarrolladores. Entonces hay personas de negocio y de diseño. Los días viernes se exponen ideas. Ese mismo día viernes se votan y algún conjunto de proyectos son digamos que los ganadores en esa fase. Y el resto de personas que expuso ideas y nadie le copió, se tiene que sumar sí o sí a uno de los otros proyectos. Entonces es una actividad súper interesante porque casi que el 95% de la gente va con ideas y obviamente solo el 25% son votadas. Entonces usted se obliga a trabajar con otras personas. Yo en esa época tenía una idea precisamente para apoyar emprendimiento y todo el cuento en mi cabeza. La expuse, nadie votó por mí, entonces me tengo que sumar a otro proyecto. Y pues nada, pues mi perfil era desarrollador y acá es otro choque contra la realidad. Pues que yo siendo desarrollador, pues igual también me ha gustado mucho los negocios y cuando entro a este Startup Weekend, pues todo el equipo de desarrolladores del evento desarrollaban otros lenguajes que yo no conocía, ¿no? Entonces estaban desarrollando en Ruby on Rails y en Python en ese momento, sobre Django. Y claro, entonces yo digamos que era desarrollador, pero no conocía esos lenguajes, entonces yo no podía entrar a apoyarlos con desarrollo. Entonces me enfoqué más hacia la parte de negocio en ese Startup Weekend. No ganamos tampoco, pero la actividad a mí me cambió. O sea, en ese momento yo dije, uff, el emprendimiento digital es lo mío. O sea, por aquí tengo que encontrar algo en algún momento. O sea, fue una sensación literalmente de felicidad y pues yo me acuerdo que pues, yo llamaba en ese momento a la persona pues, que era mi novia en ese momento y pues ella no entendía yo dónde estaba, todo un fin de semana perdido, pero yo estaba trabajando allá, pues, un plan muy ñoño, ¿no? Y pues también la parte de desarrolladores más emprendimiento siempre ha sido volcado mucho hacia personal masculino, o sea, casi no hay mujeres en este ecosistema. Ya cada vez viene mejorando más, que es algo súper positivo, cada vez hay más mujeres que se deciden emprender y también desarrollar, pero la realidad es que en ese momento pues casi todos eran hombres, entonces era un plan muy ñoño y pues o sea, nada de fiesta, sino todo el tiempo trabajando y de ese Startup Weekend pues ya
entiendo que es una startup, empiezo a entender que es un model business canvas, empiezo a entender que es realmente una propuesta de valor, cómo se valida una idea de negocio, y el reto de ese Startup Weekend es plantear la idea, sacar un MVP y testear el negocio en un fin de semana. Es un reto absurdísimo, pero es una chimba porque uno lo pone a moverse muy rápido y entonces los que son de negocios, mientras los desarrolladores y los diseñadores están sacando mockups y primeras versiones de sus productos, los de negocios están tratando de conseguir los primeros clientes, así sea simplemente como en entrevistas y validación de ellos, sí usaría eso, ¿no? Y entonces, una inyección de muchos conceptos en un solo fin de semana y ahí para adelante, entonces yo me caso con el emprendimiento digital. Yo sigo obsesionado un poco con la idea que yo expuse en ese momento, y le empiezo, entonces, casi que yo estoy cerrando el ciclo del restaurante, que los 3 años en rojo, los 3 años perdiendo plata, no sacábamos ni un salario nosotros, nos tocaba pagar a los otros empleados, y un día decimos, esto no va para ningún lado, cerramos el negocio, y yo ya estaba en el otro barco del emprendimiento, que con el tiempo me iba a dar cuenta que tampoco iba para ningún lado, ¿no? Entonces, ahí yo ya era consciente que tenía que aprender a programar en otros lenguajes, entonces ya empiezo a estudiar de Ruby on Rails en su momento, y empiezo a sacar esa primera versión de este otro producto. Pero entonces también ahí iba a cometer un error, y era empezar a construir mucho producto sin haber testeado modelo de negocio ni absolutamente nada, ¿no? Entonces yo botéle corriente y botéle corriente y botéle corriente a eso, y pues la persona con la que yo estaba cuadrado en esa época era como, bueno, consiguió un trabajo, ¿no? ¿Tú cuánto tiempo llevas ya y nada que generas ingresos en serio, te va a tocar conseguirte un trabajo? Como fue una intersección entre lo del restaurante y lo digital también fueron como 2 años, y pasé por Absco. En Absco me dieron vuelta total el modelo de negocio, también me ayudaron a entender muchos del ejercicio que uno debería hacer cuando está emprendiendo, me ayudan a entender pues, cuál es el ejercicio real de hablar con los usuarios, que suena algo muy sencillo, pero es muy poderoso. Y es que si tú estás tratando de construir algo para alguien, pues la mejor forma de tener insights y de saber para dónde tienes que coger, pues es hablar con tus posibles usuarios. ¿Y usted qué está necesitando? Si estoy construyendo algo para estudiantes, pues sí, inicia a hablar con los estudiantes. Si estamos construyendo algo para gente que no tiene un nivel profesional y está buscando trabajo, pues vayamos a las ferias de empleo a hablar con la gente que está buscando trabajo, cuáles son sus problemas, cómo piensan, cuál es lo que más, qué es lo que más les duele, cuál es su día a día. Ese tipo de cosas uno, digamos que a veces las obvia y es por donde uno debería arrancar, ¿no? Entonces ahí en ese ejercicio de Absco nos llevan mucho para allá. Terminamos haciendo un cambio de la idea, ¿sí? Se llama, pues, el ecosistema se dice pivote. Entonces, pivotear una idea es básicamente usted ya por un camino y se da cuenta que por ese camino no es, entonces coge para otro. Y cambiamos hacia, entonces, la primera era como una plataforma para resolver cualquier problema de emprendimiento, ¿no? Entonces, yo me imaginaba como, pues la base era, todo el mundo tiene ideas, toda buena idea haya sido pensada, entonces es muy probable que si usted tiene una idea en la cabeza, alguien más la tenga, ¿sí? Y pues, de vuelta, si usted está buscando trabajar en una idea, lo mejor es tener un equipo de trabajo, es que mejor que conseguir esas personas que complementan su idea, pero tienen habilidades diferentes para trabajar en esa idea. Esa era la premisa de ese proyecto digital, pero pues yo lo planteaba como que usted solucionaba ahí encontrar los emprendedores y también encontraba el capital y tenía asesoría de expertos, mejor dicho, era una plataforma para resolver todos los problemas de emprendimiento. Que evidentemente, digamos que en el rumbo también de cuando uno empieza a generar una solución, uno debía tratar de enfocarse en una sola cosa. Eso, digamos que lo entiendo después de este programa, entonces nosotros nos tratamos de enfocar en la solución de encontrar a los cofundadores. Ahí lo quiero interrumpir y le quiero hacer una pregunta, un tema que usted mencionó hace unos minutos, y es, el emprendedor tiene que subsistir con sus ahorros, porque mientras emprende, Sí, pues no genera ingresos, y un emprendimiento, pues el día cero y el día uno y el día dos tampoco genera ingresos. tampoco.
Y muchas veces los papás o la familia, la pareja, etcétera, pues tienen que cubrir los gastos de uno mientras uno decide emprender porque, pues Total. porque usted no tiene un negocio montado de la noche a la mañana que le genere ingresos. Eh, ¿Cómo es esa presión? ¿Qué hubo? A ver, mijo, ¿dónde está la plata? Eh, y usted no tiene niños en este momento o no tenía niños en ese momento y pues es que los niños sí no dan espera porque hasta la pareja No, más o menos, pero colegios, pensiones, todas esas cosas pues son complejas de manejar. ¿Qué tal la presión de no estar generando ingresos y estar por allá de fin de semana montando empresa que no genera ingresos todavía? esa es complicada y esa es una de los retos más grandes. De hecho, o sea, la verdad es que yo tengo la posibilidad de emprender, ahí sí, en su momento, gracias a mis padres para qué, pero pues siempre me han apoyado sin importar cómo para donde yo quiera coger, es como, pues mijo, si usted cree que es por ahí, pues hágalo, lo apoyamos. Entonces, mientras estuve en el restaurante y mientras estuve tratando de sacar ese primer proyecto digital, pues yo vivía en la casa de mis padres, ¿no? Y sí, pues literalmente al final ellos casi que, pues no casi, ¿no? Me mantenían. Hasta que yo finalmente como que empecé a tratar de generar ingresos por otro lado, por la presión por el otro lado de mi novia, bueno, ¿qué vas a hacer de tu vida y para dónde vas a coger, ¿no? Es fuertísima, es fuertísima y ahí sí, yo creo que ahí sí, la convicción de lograr algo es lo que a uno lo va a permitir aguantar. Yo conozco emprendedores que llevan muchos más años tratando de sacar proyectos adelante y el sacrificio ha sido mucho más alto, ¿no? Entonces, profesionales que literalmente nunca se han empleado y siempre han estado como en esa guerra de sobrevivir y de pronto yo mientras emprendo busco que me da un ingreso extra para sobrevivir literalmente, ¿no? Entonces, esa es una de las decisiones más fuertes, ¿no? Hasta dónde yo estoy dispuesto a sacrificar, porque yo creo que también se trata de sacrificios y sin importar la época del emprendimiento, siempre van a haber sacrificios, ¿no? Entonces, en esa fase inicial es todavía más fuerte, porque pues, si uno tiene la fortuna de por lo menos, digamos que tener la casa y comida, pues entonces pues, no va a tener ingresos para salir a parrear, tomarse una cerveza, invitar a la novia y que la otra persona sea consciente de por qué no está haciendo ese sacrificio, a ver si lo va a aguantar, ¿no? Entonces es fuertísima. Esa es bien fuerte, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí siguiendo el hilo de la historia, digamos que sacamos una primera aplicación como para conseguir el talento que uno está esperando, bien sea socio, inversionista o empleado, en eventos de networking. Es algo muy bacano de este mundo, es que cualquier evento de exposición de proyectos digitales o en general como casos de éxito, pues siempre invitan a muchas personas y hay unos espacios de networking súper poderosos. Entonces, ahí la idea pivoteó hacia, en esos espacios, hay muchas personas que podrían generar conexiones muy poderosas, pero no tienen cómo. Entonces, nuestra hipótesis era esa y la solución era una aplicación móvil para que usted en los eventos, más o menos como un Meetup, pero digamos que en vivo y en directo usted pudiera ver como los perfiles y contactar a las personas. Nosotros sacamos una primera versión, entonces ahí iba a ver mi siguiente choque de realidad, y es que entonces ese era el sueño, y cuando ya estábamos en la vida real, pues de vuelta tampoco nos estábamos pagando, tampoco estábamos generando ingresos, no teníamos ninguna inversión, y yo dije, bueno, la hipótesis va bien, la gente nos dice que es interesante, alcanzamos a tener nada de usuarios, o sea, algún evento súper cerrado de 50 usuarios. Hicimos versiones análogas a lo digital, que esa yo también la aconsejo un montón, y es como si usted quiere probar una hipótesis, simule lo que está pensando gigantesco en una versión súper pequeña y súper controlada a ver qué pasa, ¿no? Íbamos bien, pero no había plata. Entonces un día, digamos que yo era líder del equipo, éramos tres justo, y los otros dos me complementaban muy bien porque eran diseñador gráfico y publicista, y pues yo diseño gráfico cero, y de publicidad, pues ya a estas alturas algo, pero en esa época también cero.
Entonces éramos un gran equipo, pero no había plata, ni para pagarle a ellos, ni para pagarle a mí, ni para generar pauta. Entonces yo decía, bueno, y si esto funciona, ¿yo cómo lo voy a dar a conocer? ¿No? Pues yo necesito dinero. Para construir lo que quiero construir, me hace falta más manos y no tengo plata para contratar gente. La cantidad de usuarios que tenemos, de aquí a que nos empiecen a pagar, va a pasar mucho tiempo. Entonces fue un choque de realidad y un lado, aterrice un poco y frene nuevamente. Entonces yo ahí con el dolor del alma reuní a mis socios y les dije, muchachos, muchas gracias, pero por aquí no fue. Por aquí no fue, no vamos a generar ingresos, somos un gran equipo, pero necesitamos plata y no hay plata, el levantamiento de inversión, en ese momento yo no tenía ni idea cómo levantar inversión, yo sabía dónde sacar plata, baila. Y pues seguí el consejo de mi novia en ese momento y pues me empleé, ¿no? Entonces busco un empleo, desarrollo de software, gracias al mismo ecosistema de emprendimiento. En un Startup Weekend conozco a un desarrollador de software de Ruby on Rails y pues él me había dicho, o sea, la única forma de empezar a coger niveles es al fuego. O sea, si usted necesita en algún momento trabajo, avíseme. Entonces, en esa época yo llegué Javier Jaime se llama Javi, estaba, o sea, ¿qué tan real es lo que usted me había dicho? Y man, no, de una, acá se necesitan desarrolladores, yo le digo al man que usted ahorita no sabe mucho de desarrollar en Ruby on Rails, pero véngase para acá y yo convenzo que lo contraten. Y yo, listo, háganle. Otra semana, Tatin, estaba ya aprendiendo Ruby on Rails, ahí sí, como debe ser que es echando código. Y iba a coincidir con que Julián Vargas, que es, digamos que un mentor mío en el desarrollo web, estaba medio involucrado con el proyecto, o sea, como que el man era tutor, y el man en esa época dio una electiva en la Escuela Colombiana de Ingeniería, que se llamaba Desarrollo Ágil de Aplicaciones con Ruby on Rails. Entonces, cuando él me ve como medio pollo, pues me dice, pues yo estoy dando este curso en la escuela, usted es egresado de la escuela, pues vaya y tómelo, ¿no? Y yo, bueno, hágale. Entonces, pues yo iba ya a la escuela, entraba con mi carnet de egresado y me metía en la clase de Julián Vargas. Y así todo el semestre, ¿no? Y fue chistoso porque, claro, como se tocaba a parejas, entonces la primera vez pues, que arrancamos y háganse parejas, Tim, me tocó ir con una chica y no, ¿quién que se estudiar? No, ya estoy graduado. Y la reacción de ella fue como, no, pues, si este man está graduado, este man no le interesa, me va a ir mal, ¿no? Pero, pues, del otro lado, yo realmente que tenía que aprender a desarrollar, entonces, al contrario, pues, era de los más comprometidos en la clase y sacamos un proyecto que nos dio una buena nota en esa electiva, ¿no? Entonces, gracias a ese curso con Julián y pues allá estar trabajando, arranco a trabajar Ruby on Rails. En esa empresa yo estaba como desarrollador, se abrió una oportunidad de trabajar en Tapsi, yo ya tenía en la cabeza cuáles eran las startups que más se estaban moviendo. Entonces yo, si me muevo a una startup, voy a aprender de emprendimiento digital, me voy para allá. Apliqué, pam, pasé. Allá en Tapsi estoy yo creo que casi que un año, un poco menos. El nivel de desarrolladores era otro, entonces también me ayuda a echar más para arriba a nivel de desarrollo. Y obviamente ya está de la mano de Juan Salcedo y Andrés Gutiérrez, que son las dos cabezas que llevaron a Tapsi a donde lo llevaron. Unos genios, unos cracks esos manes. Entonces se alcanzaron a empezar a aprender cosas de emprendimiento y a darse uno cuenta de la realidad como era. Entonces cuando yo llego a Tapsi, ya Tapsi llevaba por lo menos año y medio camellándole, había un equipo de desarrollo como de como unos 6 desarrolladores más, o sea, éramos como en total 7 desarrolladores, y Tapsi no facturaba un peso. Entonces ahí ya uno empieza a hacer cuentas mentales, ¿no? ¿Cuánto están pagando solo en nómina? Entonces, claro, yo hacía cuentas ahí que fijo, o sea, mínimo míos estaban gastando unos 80, 100 millones de pesos mes a mes, no estaban facturando y ya llevaban por lo menos año y medio. Entonces yo, zonas, pues para tener toda esa plata todavía me falta un montón. Me toca o seguir ahorrando, porque entonces cuando yo me empleé, mi idea era como ahorro
ahorro y cuando ya tenga ahorros, pues con mis ahorros invierto en mis propios emprendimientos. Pero ya en Tapsi, pues fue una realidad y no son las cifras que tú estás pensando, son más altas. Y yo decía, estos manes, ¿cómo aguantan? Y eso era inversión propia de los manes. Los manes ya tenían un capital para darle. Yo estoy en la transición de Tapsi cuando Tapsi pasa de ser no pago a pago. Entonces es un momento muy, muy emocionante. Porque literalmente fue activar el botón de pagos para los taxistas y si usted no paga no tiene el servicio. Y entonces hay un miedo interno de la compañía de que si ningún taxista paga, este negocio se viene al suelo. Y para sorpresa de todos, porque se estaban esperando unas cifras del 30, 40%, como el 80% de los taxistas empiezan a pagar. Entonces, claro, es una emoción interna de la compañía. Y a los pocos, yo creo que meses, no, a las pocas semanas, ellos iban paralelamente haciendo el trabajo de levantamiento de inversión, que de vuelta eso era para mí era un panorama totalmente oscuro. Llega Andrés Gutiérrez un día, taja con una champaña, la abre, muchachos, cerramos nuestra primera inversión y todos como, bravo, bravo, pero pues no éramos conscientes de qué estaba pasando, ¿no? Y en esas vuelve a aparecer Julián Vargas. Y Julián Vargas me dice, véngase para Fluid. Fluid es, digamos que, el primer emprendimiento digital sólido en el que yo me monto con acciones adentro. Entonces, me llama Julián, dice, yo estoy trabajando en una empresa, están buscando un desarrollador de software que esté full time, a mí el salario que me ofrecen estos manes no me da para estar full time, yo ya conozco su trabajo, véngase, estos manes tienen algo de plata, pida lo que está pidiendo ya en Tapsi y yo lo mentoreo. Si usted se queda colgado, yo lo mentoreo, pues tiene que estar al frente de tecnología full time. Y yo decía, ¿cómo será? Y yo estaba en Tapsi, Tapsi venía en un buen momento. Me voy a conocer a quienes eran los que estaban detrás de Fluid, y en Fluid solo estaban los fundadores. Estaba Sebastián Jasminoy, Juan David Ramírez, que era ventas, Sebastián Jasminoy, un argentino supervisionario, y Juli Vargas, ¿no? Entonces me sientan los tres y Sebastián Jasminoy, ¡pum!, me bota su sueño en un individual. No, esto es Fluid, ahorita vamos a pasar a Guaira, ni siquiera estaban en Guaira. Guaira es una empresa de telefónica que es una aceleradora de proyectos digitales. ¿Qué es una aceleradora de proyectos digitales? Básicamente es una empresa que se dedica, pues como su nombre lo dice, a acelerar proyectos. Entonces, en muy corto tiempo, de 3 a 6 meses, coger una empresa y ponerle turbo. Y al final de los 6 meses, saber si usted va para algún lado y por dónde tienes que coger, o esta vaina no va a funcionar, entonces o pivotee o acabe esa vuelta, pero no pierda más tiempo, que es lo que pasa también en el emprendimiento. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en el restaurante, pues nos gastamos 3 años y no íbamos para ningún lado. Si usted le pone turbo a la vaina y es consciente del tema, pues usted en 6 meses debería saber si va a continuar o no va a continuar. Y ya está. Cero amor con su idea, con su emprendimiento. Si no funcionó, no funcionó, ya está. Pero eso uno lo va a aprender es con el tiempo. Entonces las aceleradoras se encargan de eso, ¿no? Póngale turbo y vamos a ver si vamos para algún lado o no. Y ese turbo, pues prestan oficinas, dan algo de inversión económica, dan contactos, mentorías. Entonces sí, es como toda una empresa dedicada a acelerar empresas. Entonces Fluve estaba como ya en ese proceso de entrar a Guaira y Sebastián Jasminoy estaba súper convencido que íbamos a entrar a Guaira. Y si entrábamos a Guaira, en esa época Guaira era la mejor aceleradora a nivel Colombia, era un muy buen indicio. Entonces Sebastián estaba súper convencido de que íbamos a entrar a Guaira y tenía el mapeo del crecimiento de países. Entramos a Guaira, antes de que cerremos Guaira levantamos inversión, entonces el Maya ya me estaba hablando de levantamiento de inversión, vamos a levantar por lo menos $1 millón, con esa plata vamos a abrir Perú, vamos a abrir Argentina, vamos a abrir México, me planteaba todo el ecosistema. Y yo decía, bueno, este man la tiene clara. Yo también le creía al negocio. Entonces, Fluid básicamente era marketing de influencers. En esa época los influencers hasta ahora estaban naciendo. Entonces era un mercado, pum, en timing perfecto. Timing es, usted tiene la idea, no sabe en qué momento va a llegar al mercado. Entonces, ese es otro de los retos cuando usted tiene un emprendimiento digital, que usted puede tener la idea súper innovadora, pero en un timing imperfecto. Entonces, por ejemplo, en este momento, el mundo cripto pues está en un bajonazo gigante. Cualquier idea que haya salido antes de este bajonazo pudo haber entrado en un timing imperfecto.
porque como el ecosistema ya no le ayudó, de pronto la idea fracasa y se sumerge y se muere, y de pronto en 2, 3 años esa idea puede pegar un montón, ¿no? Entonces, para mí Fluid estaba entrando en un timing perfecto del mercado porque hasta ahora los influencers se estaban dando a conocer. Juan Ramírez era ex Yahoo regional, entonces tenía contactos por toda Latinoamérica, y Julián Vargas pues era un crack de tecnología. Entonces hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama El Cisne Negro, y el cisne negro básicamente es pues que los casos de éxitos son fáciles de analizarlos cuando usted los mira hacia atrás, ¿sí? Entonces si usted analiza un Tapsi, por ejemplo, hacia atrás sí todo estaba súper hecho para que Tapsi la sacara del estadio, pero mírelo hacia adelante toda la incertidumbre que había, ¿no? Entonces yo decía, yo me tengo que subir un cisne negro, pues porque no tengo ni la plata y me falta el resto de experiencia. Entonces mi mejor camino es subirme un cisne negro. Entonces, claro, cuando Julián me bota esta oportunidad, tiene equipo complementario, que yo también había visto eso, ¿no? Entonces, es Sebas y Juan súper vendedores, pero Sebas mucho más negocio y Juan el crack vendiendo. Teníamos a Julián desde la parte técnica y ahí yo era subirme ahí, gracias a la posibilidad que me estaba dando Juli, yo voy de frente. Y cuando voy a renunciar a Tapsi, entonces yo el primer día le digo a Sebastián, listo, vamos de frente. Y llego a Tapsi a hablar con Andrés Gutiérrez, y Andrés Gutiérrez es como, no, lado, que se va a ir, o todavía le queda tiempo, acá vienen los mejores años. Entonces él me explicaba que acaba de recibir inversión, que él también tenía la idea de escalar, que su proyección era vender la compañía. Andrés también un visionario, pues el berraco. Pero yo en Tapsi no tenía acciones, ¿sí? Entonces también ahí pues la idea de yo ser dueño del negocio me movía más al otro lado, así la incertidumbre fuera más alta. Me decía hasta ese momento todos los proyectos Guaira no les ha ido bien, y era verdad, ¿sí? Entonces una aceleradora hace ese ejercicio recurrentemente, pero la mayoría de sus proyectos van a fracasar, ¿sí? La verdad es que usted acelera proyectos y la mayoría fracasan. Entonces Guaira era la mejor aceleradora a nivel Colombia, pero todos los proyectos habían fracasado de ahí para atrás. Julián Vargas, de hecho ya había pasado por Guaira, y Julián también era un poco escéptico al resultado. De hecho, también por eso Fluid iba a entrar, porque tenía un ex cofundador Guaira, ¿sí? Entonces ya tenía un perfil validado, sabían que el man era teso desarrollando. Y Fluid entra a Guaira, yo finalmente me voy de cabeza ya, y nos va muy bien. Para sorpresa mía, este plan de Sebastián iba a funcionar perfectamente. Levanto inversión antes de acabar el programa de Guaira, nos volvimos uno de los proyectos, digamos que con mejores resultados en toda la historia de Guaira. Abrimos México, abrimos Perú, abrimos en su momento Venezuela, abrimos Argentina, eh, pisamos el terreno de Estados Unidos, pero nunca logramos conquistar ese mercado. Compramos una empresa en Brasil, y esos son otros 3 años que yo creo que ha sido mi universidad de emprendimiento más valiosa, ¿sí? Porque entonces yo pasaba de ser solo desarrollador a ya estar como socio, obviamente era todavía muy pelado, pero ya empecé a entender mucho más cómo funcionaba la vaina, Sebastián cómo jugaba para ese levantamiento de inversión, reaperturas de mercado también, pues fue súper interesante. Yo me fui a liderar el proyecto de Brasil, entonces teníamos que hacer que la tecnología estuviera preparada para la adquisición de la compra en Brasil. Entonces fue una experiencia no solo a nivel técnico, sino a nivel de emprendimiento demasiado valiosa. Pero ahí, entonces, pues yo jugaba como ese rol de líder técnico, y en algún momento Julián, que era mi advisor, pues también era socio. Entonces los otros socios dijeron como, o sea, usted se viene y se cumple su rol de CTO, o lo sacamos, porque es que usted tiene acá, pues, o sea, hablaba, está respondiendo todo eso, pero el que tiene la experiencia es usted, lo necesitamos acá full time, y ya se le pararon en la raya de junta directiva. Si usted no viene a trabajar, lo sacamos. Antes no podíamos pagarle, ya tenemos inversión de pagamos, pero estoy acá full time. Entonces yo, pues, digamos que en el crecimiento de la compañía tuve ese rol de líder, de tecnología, casi que el CTO, hasta que llega Julián otra vez. Entonces, pues nos complementamos muy bien, porque a mí siempre me ha gustado más la parte de negocios, y todas las reuniones y eso Julián me mandaba, y los chicharrones tecnológicos los resolvía él. Y llega el momento en que pues contratamos un equipo de desarrollo de software. Nosotros
siempre hemos seguido una estrategia de contratar personal muy junior y formarlo. ¿Sí? En las empresas de tecnología siempre va a hacer falta talento tecnológico. Nosotros somos de la filosofía de formar talento y a mí se me afianza con la experiencia de Fluid, porque contratamos más o menos 10 desarrolladores, todos con un nivel básico de programación y los llevamos a niveles top. ¿Sí? Entonces, claro, cuando yo vuelvo de Brasil, como había estado medio desconectado del desarrollo, pues chinos que habían arrancado desde cero, y ya después de 3 años de trabajo, habían unas máquinas que yo decía, no, yo líder técnico y todos estos muchachos ya me superaron, yo ya tenía también, otra vez estaba contaminado con no voy a arrancar algo desde ceros, donde tenga más participación, porque esa fue la otra. Entonces, claro, yo entro como con socio, pero entonces hay un tipo de contratos que se llaman contratos de tipo vesting. Y los contratos de tipo vesting básicamente es que usted firma que tiene la posibilidad de unas acciones, pero está atado a ciertas cláusulas. Y entre esas cláusulas, Sebastián nos había puesto tanto a Julián y a mí que si no cumplíamos las metas tecnológicas nos iba quitando acciones. Y cada 6 meses hacíamos corte. Y como Sebastián quería, mejor dicho, lo que hacen 10 desarrolladores en 6 meses lo querían 3, pues nunca llegábamos a esas metas. Y siempre nos iba cascando el porcentaje. Entonces llegó el momento que yo también ya estaba como medio rayado con Sebastián y yo, usted no me está dando nada, me voy a quedar sin nada. Y ya estaba pensando, no, yo emprendo otra vez desde cero, ya tengo más conocimiento, yo le hago. Y pues voy a hablar con el que hoy es mi socio de aquí de Trabajas. Entonces es un amigo mío del colegio, se llama Rubén Córdoba. Él es egresado de los Andes, realmente es ingeniero civil, pero tiene un MBA. Y todo el tiempo, toda la historia que les he contado, pues yo me veía intermitentemente con él, a tomarnos unas cervezas, a ver en qué va. Yo le conté toda la historia fluida, entonces Rubén era como, qué chido el emprendimiento digital, no sé qué, tal. El man estaba más tirado al emprendimiento tradicional, montó una constructora que tampoco le funcionó y por allá quebró un proyecto. Y todo el tiempo, bueno, ¿qué hacemos? 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 Entonces, ideas todo el tiempo, ¿no? Y ya cuando yo ya estaba como buscando qué hacer, entonces vuelvo a traer la idea digital que tenía antes de solo enfocar en emprendimiento y la modifico un poco, entendiendo lo que había entendido y le propongo algo a Rubén. Y es que también va a ir a ser un error, pues un error que salió bien. Quiere hacer eso se llama una incubadora. Es una incubadora de proyectos, es una empresa dedicada a crear proyectos pequeños. Pero de vuelta, si usted necesita capital para una empresa, pues para tener varias empresas al tiempo, pues todavía necesita más capital. Pero entonces mi idea en ese momento era, creemos 2 tipos de proyectos. Creemos un proyecto que facture muy rápido y que nos dé caja para estar vivos, y creemos otro proyecto tipo Fluid, cisne negro, que le va a costar tiempo despegar, pero que cuando despegue la pueda totear. Ese era como lo que yo tenía en la cabeza. Y buscar equipos de trabajo para cada uno de los proyectos y sacar al mercado rápidamente un producto, testearlo y que cuando se testeara levantar inversión. ¿Sí? Entonces yo ya lo tenía como todo en la cabeza. Con esta experiencia que había tenido en las startups pasadas, pues hice ese planteamiento, a Rubén le gustó y entonces yo le tenía una propuesta de uno de esos proyectos, que es Beer Happy. Entonces, Beer Happy, ¿qué fue? Beer Happy fue un club cervecero de suscripción. Entonces usted pagaba una suscripción mensual y le llegaban unas cervezas artesanales a su casa. Facturación instantánea. Dije, no, por acá, este es. Cuando estuve en Brasil, vi el mismo proyecto en Brasil y los manes por todo Brasil y uno veía la facturación de los manos y re buena y yo, man, que este mercado está chévere. Empecé a investigar un poco del mercado, entonces ahí ya uno tenía ciertos aprendizajes adicionales. Entonces lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene una idea es ir a buscar en internet quién está haciendo algo parecido, si le ha ido bien o le ha ido mal, ¿sí? ¿Cuáles han fracasado y por qué no han fracasado? Y el tamaño del mercado. Y el tamaño del mercado es básicamente cuántos son sus posibles clientes, ¿no? Entonces uno ya busca pues mercados de millones de dólares, ¿no? Y entonces el Beer Happy era uno de esos proyectos que sonaba una chimba y además pues a mí me gustaba la cerveza, pues me gusta la cerveza, entonces yo decía, no, pues este es pues uno. Y estábamos buscando esa otra opción. Y en una de esas Rubén llega de Reino Unido
con Job Today, se llamaba, ¿no? Entonces me botó como 3 ideas y yo, no, esta no por esta cosa, esta no por esta otra. Que había visto que había una posibilidad de una aplicación desbloquear carros y que usted se subía en esos carros, pues dejaban otros parqueaderos específicos y yo, pues sí, Rubén, ¿con qué, cuánta plata tenemos para comprar carros y el desarrollo de esa aplicación? Ya no, sí, por ahí no es. Y me vota Job Today. Entonces Job Today es una propuesta que está en Europa de conseguir trabajo en menos de 24 horas para tipos de trabajo de mesa, bar, cocina. Y ahí me sonó de una. Yo como, pues acá el problema del desempleo es altísimo. Y me gusta esa propuesta de valor. Consigue trabajo en menos de 24 horas. Construyamos sobre esa, le dije. Y entonces empezamos a hacer la averiguación. Job Today ya había levantado como más de 10 millones de dólares en su momento. Ahorita ha levantado como 40. Hay otro referente que es Jopantale que ha levantado como 80 millones de dólares. Hicimos un ejercicio de descargar la aplicación, a ver cuántos usuarios estaban acá. Había creo que más de 10.000 usuarios buscando trabajo, no habían ofertas laborales. Yo, Rubén, por acá va a ser, metámonos por este lado. Y listo, entonces ya estaban las 2 ideas, ya estaba Rubén, faltaba un poco más de apoyo, le contamos a Nico Rojas se sube en el bus, pero él todavía está en Fluid, no había renunciado, y Nico iba a traer un cuarto socio. Entonces éramos 4, pero entonces en ese ejercicio terminó Nicolás proponiendo otra idea y Julián proponiendo otra. Entonces ya no eran 2, sino eran 4 proyectos. Y el capital, la verdad, era muy bajo. Y necesitábamos lanzarnos, ¿no? Entonces ya estaba en Fluid, renuncia a Fluid para sacar esos llamados defunders adelante. Nico no decide renunciar, que eso iba a ser un problema de socios. Entonces los problemas de socios siempre existen. Y Rubén iba a dejar la constructora para dedicarse full time a lo que estábamos construyendo. El cuarto proyecto, de hecho, era uno de apuestas deportivas, ¿sí? Antes de que existiera Colbet, Betplay, todo esto, nosotros habíamos propuesto una de apuestas deportivas porque el cuarto socio era un apostador experto y la mapeó perfecta. O sea, si hubiésemos avanzado por ese camino, ahorita seríamos una de las plataformas de apuestas deportivas. Barrera de entrada ahí, la legalidad. Entonces, para que usted pudiera lanzar ese producto legalmente, tenía que pagar como 1.000 millones de pesos al gobierno, una vuelta así. Entonces, por ahí ya no iba a ser. Y en ese ejercicio, pues teníamos una inversión realmente muy, muy baja. Entonces, ahí que fue lo que a mí me lleva a lanzarme de vuelta al emprendimiento, que el papá de Rubén es nuestro ángel inversionista. Entonces, él decide invertir un dinero, no mucho capital, pero para nosotros ya era una base económica con la cual podríamos por lo menos pues, sobrevivir nosotros. Yo ya esa época, pues obviamente ya no vivía con mis padres, entonces ya tenía que pensar en arriendo, en servicios, en transporte, entonces yo decía, pues, o sea, llegar a 0 ceros tampoco la logro, porque sería devolverme para donde mis papás. De hecho, no me acuerdo en qué periodos, pero me tocó hacer ese ejercicio de volver a donde mis padres en algún momento porque no tenía plata para pagar arriendo y después vuelvo a salir, ¿no? Creo que después, en esa época de Founders, de hecho. Arrancamos con un capital limitado, pero en flujo de caja. Entonces, claro, el inversionista colombiano, que es el ángel inversionista, que le está creyendo a la gente, pues en este caso nos estaba creyendo a Rubén, a mí inicialmente, y ya luego se iban a sumar Julián y Nicolás, pero pues le creía era que el hijo iba a lograr algo. Nos puso un capital, pero en flujo de caja. Entonces, él mensualmente nos daba X cantidad de plata, que no eran más de 5 millones de pesos, y con 5 millones de pesos teníamos que pagarnos nosotros los dos, y adicionalmente tratar de contratar a alguien y hacer publicidad y hacer todo lo que fuera a hacer. Entonces, hacer magia con el dinero que teníamos. Y adicionalmente llega Nicolás y Julián a poner otros 2 proyectos. No, yo ahí otra vez me estaba desesperando, que yo decía, no, otra vez no, lo vamos a embarrar, lo vamos a embarrar. Esto no va por ningún lado. Entonces yo decía, como no, la única es demostrar números con BeerHappy para levantar inversión. Entonces, en ese ejercicio de no tener plata para invertir, yo dije, no, me voy a fuego, gasto todo lo que tengo ahorrado en invertir en BeerHappy, entonces yo me vuelvo mi propio inversionista y quemo tarjetas también para pauta. Entonces contratamos como 3 chicas de call center para buscar clientes y pauta online a lo que da y consiga clientes como sea, demuestre crecimiento mes a mes, que ese es el reto. Para levantar inversión usted tiene que demostrar que está creciendo, pero entonces ese crecimiento puede estar viciado,
¿cómo puede estar viciado? Pues quemando más plata de la que usted debería, ¿no? Entonces sí estábamos demostrando un crecimiento, pero estaba un poco viciado porque estábamos gastando plata sin medir bien los costos de adquisición de cliente, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto me cuesta un cliente y cuánto me va a volver a la compañía? Y resulta que nada, pues digamos que en ese ejercicio de levantamiento de inversión todavía no la teníamos clara con fondos. Hicimos un ejercicio de crowdfunding. Entonces, crowdfunding es buscar inversión a punta de personas naturales que tengan montos de inversión pequeños. Entonces, páginas como Kickstarter o, bueno, o sea, hay varias de esas, plantean proyectos y entre toda la gente empieza a aportar dinero y llegan a las metas establecidas para avanzar. Entonces nosotros levantamos 50 millones de pesos, que no era la gran plata, pero por lo menos ya teníamos algo para meterle más, a punta de crowdsourcing con amigos cercanos. Y nos vamos de frente a probar el modelo de suscripción. Entonces, en los mejores números nosotros llegamos como a 150 suscriptores y estábamos buscando como 1 millón. Entonces estábamos re lejos. había una deserción altísima. Entonces, esas son otras medidas que toca empezar a ver. El churn, ¿sí? Churn rate es como esa tasa de deserción. Todos nuestros usuarios no duraban más de 3 meses con nosotros. Y luego íbamos antes, yo no sé por qué me volví a acercar a Sebastián Jazminoy, que era pues, la persona con la que había estado de socio en Fluid. Pues yo estuve todo el tiempo en contacto con él, contando lo que estaba haciendo, cómo iba la vaina, él me botaba ideas, y en algún momento yo le dije que estaba incluso pensando en abrir bares, ¿sí? Y irme otra vez un poco a lo tradicional, porque lo que nosotros teníamos en la mente es que solo la parte online no estaba dando, entonces teníamos que apalancarnos con parte física, entonces proponer construir unos 3 bares al tiempo con el mismo concepto de cultura cervecera. El concepto era muy interesante, estaba muy trabajado, pero no había capital suficiente. Y Sebastián me dice que esa idea le gusta y que de hecho tiene un contacto que puede comprar bares, o sea, que quiere comprar como una línea de bares. No, por aquí es. Entonces Sebastián habla con otro personaje y supuestamente nos iban a meter como unos 300 millones de pesos. Entonces ahí ya era un cambio total. Y por el otro lado, antes habían otros amigos de Rubén interesados en meter como 100. Entonces, no, ya, pues por lo menos con 400 palos ya uno empieza a hacer cosas interesantes. Pero entonces en ese mismo ejercicio de querer demostrar que el club cervecero también funcionaba, pues ahí pues Sebastián y sus socios pues revisan los números. Obviamente en todos estos procesos de inversión hay un análisis de las empresas a mayor o más bajo nivel, y los números pues no daban, pues digamos que transparentemente le mostré lo que teníamos. Y obviamente pues estábamos quemando mucha plata para las cantidades de suscriptores que tenía. Ese negocio no se veía rentable por ningún lado. Y nosotros queríamos seguir con el club de suscripción y ellos estaban pensando solo en bares. Entonces, en ese momento ya nos habían dado la plata a los amigos de Rubén pensando que Sebastián Jazminoy se iba a sumar y ya habíamos empezado a gastar en el club de suscripción, pensando que su club de suscripción iba a reventar y pensando que esta otra plata iba a entrar pues, para montar los bares. Pues resulta que se bajan del bus los nuevos inversionistas y de la plata que teníamos primero ya nos habíamos quemado como casi que la mitad. Entonces, no, pues ahí fue una tortura también empezar a saber qué hacer, ponerle la cara a los otros inversionistas. Terminamos abriendo solo un bar en Plaza 39, eso es 39 con séptima. El bar re bonito. Primer mes de facturación superó la facturación, el mejor mes de facturación de club cervecero. Facturamos como casi 20 millones de pesos el primer mes. Pero íbamos a llegar a la misma trampa de antes, ¿no? Entonces necesitábamos más inversión. O sea, no había forma de crecer el bar sin inversión. O sea, no iba a dar punto de equilibrio en el mes 1, nunca en la vida. Nunca va a dar punto de equilibrio en los primeros meses. Y claro, eso se vio venir. No teníamos el dinero suficiente, teníamos para pagar salarios, algo de pauta, pero muy bajo. Y pues entre menos pautábamos, pues obviamente menos clientes llegaban. Nosotros le empezamos a bajar el ritmo porque obviamente el primer mes invitamos a toda la gente conocida, y luego se vienen los paros, entonces en la séptima la cerraban. No, un desastre. Entonces ya veíamos también ver la muerte cercana del bar. Y paralelamente
Entonces, finalmente, lo que hicimos fue que yo terminé liderando Beer Happy y Rubén empezó a tomar las riendas de Hoy Trabajas. Entonces, éramos socios paralelos, trabajando en dos proyectos independientes. El de apuestas deportivas como que se empieza a enfriar y pues como que las vainas legales no se dan. Nico tenía otra vaina por allá, es que un mundo de misterio, que eso tampoco tenía ni pies ni cabeza. Entonces empezamos a cerrar todos los dos negocios, nos empezamos a dar cuenta que efectivamente la idea de tener muchos proyectos adelante al tiempo era re mala idea. Rubén, paralelamente, pues yo al final estaba trabajando como en los dos lados, ¿no? O sea, teníamos una misma oficina, como una especie de, pues sí, de espacio de coworking de nuestros proyectos, entonces pues siempre nos veíamos ahí, nos apoyábamos como en ideas, en qué necesita, qué puede apoyar yo al otro lado. Entonces yo le presento digamos, a David Valencia, que es egresado también de la escuela y que salió en el mismo semestre que yo de graduado, colega mío, y él pues ya también tenía como, pues, estaba trabajando en la empresa del papá y estaban construyendo una empresa de desarrollo de software. Entonces tercerizamos la primera versión de Hoy Trabajas con ellos y él se vuelve socio de Hoy Trabajas y luego en otro evento de emprendimiento traigo a un socio que se iba a encargar de mercadeo, y hasta ahí los cuatro dándole. Y con ese ejercicio, sin mucha inversión, ya lo mismo, casi que acabándose el dinero, Beer Happy quebrando, sin nada de capital ya en las cuentas, Rubén clasifica a Hoy Trabajas en Rockstar. Entonces Rockstar iba a ser el nuevo Guaira. Después de varios años, después de haber pasado por Guaira, Guaira desaparece porque tampoco le es rentable para Guaira acelerar proyectos. Rockstar iba a tomar el mando de aceleradora digital en Latinoamérica. Y Rubén clasifica con el trabajo a Rockstar. Entonces, claro, ese es el respiro, el alivio. Otra vez teníamos oficinas, teníamos algo de inversión y hágale que por aquí es la vaina. Entonces, en ese momento se cierra todo el ciclo de Beer Happy, no le botemos más corrientes y lado, véngase para acá porque lo que necesitamos ahorita es apoyo. Entonces ahí tomó, digamos que otra vez las riendas de tecnología, y empezamos a avanzar con producto, ¿no? Hoy Trabajas ya llevamos 4 años, entonces finalmente llegamos a Hoy Trabajas, entonces hoytrabajas.com, ¿qué es? Hoytrabajas.com es un empleo.com, pero enfocado exclusivamente en cargos operativos, técnicos, tecnólogos, en general no profesionales, y estamos enfocados en retail, manufactura, y ahorita nuestros mejores clientes son agentes de call center. ¿Cuál es la problemática principal? La rotación. Esas empresas rotan por montones, el personal rota entre el 25 y el 30% mes a mes. O sea, hay empresas de 1000 empleados que están buscando 250 cargos todos los meses. Entonces, Hoy Trabajas se enfoca en ese tipo de empresas y en solucionar ese problema de forma recurrente. Págueme una membresía y yo le soluciono todos los meses, es chicharrón. Nosotros nos encargamos de eso. Hoy Trabajas como tal ha pivotado un montón. Nosotros al principio pensábamos cobrarle el candidato, la primera tecnología fue un WordPress, luego de bajarnos el WordPress, pues ahí sí empezamos de tecnología propia en Ruby on Rails, ha sido también un sub y baja. Varias veces hemos estado al límite, meses que decimos al otro mes no sobrevivimos, de dónde sacamos plata. Entonces, entre los socios es busque, pues, pida préstamos al banco y sigamos sustentando esta vuelta. El primer año llega un socio clave que se va a basarse. Entonces, David Valencia nunca ha estado, digamos que full time involucrado en la compañía. Y Sebas, digamos que ahí viene otra cosa clave de los equipos. Nicolás Rojas, Rubén Córdoba, Vladimir Guzmán, nosotros somos muy soñadores, ¿sí? Entonces a veces pensamos muy allá, muy a futuro y que todo va a ser bonito y maravilla. Sebastián Arce es muy marica y cuánto estamos facturando y el otro mes qué, ¿sí? Entonces yo siento que ese contraste entre perfiles en un equipo es necesario, como el súper soñador para que trate de visualizar hacia dónde va la compañía en 5 años, pero también el que está diciendo, bueno, el otro mes qué vamos a hacer, ¿sí? Entonces Sebas nos ha como aterrizado un montón. Él llega el primer año, se vuelve socio muy rápidamente. Él estaba en otro emprendimiento en ese momento y de hecho lo conocimos fue por el mundo cervecero. En uno de los eventos que hicimos con Beer Happy llegó a basarse como cliente y terminamos a los abrazos esa noche tomando cerveza y luego sí íbamos a invitar a Trabajas.
Y hoy trabajas entonces, pues Rockstar, pivoteo, buscar modelos de negocio. Y nosotros realmente al principio estábamos muy desenfocados también, empezamos a cerrar nicho y ya entre el final del año pasado y este año fue que decidimos enfocarnos mucho, mucho, mucho en agentes de call center, que es donde está la problemática más fuerte. Y gracias a ese foco y digamos que a números que se han empezado a dar, ya las ventas empiezan a crecer, clasificamos a YC. ¿Qué es YC? Es Y Combinator, y Y Combinator es la aceleradora de proyectos digitales más grande a nivel mundial. ¿Sí? Es como el Harvard del emprendimiento, ¿no? Entonces, de YC se han graduado empresas como Dropbox, Airbnb, Rappi, Platzi. Entonces, entrar allá pues es un honor. Y con trabajas pues pudimos entrar a Y Combinator, lo cual también pues, nos da muchas herramientas adicionales que no teníamos antes y nos da exposición para levantamiento de inversión a otro nivel. Entonces, pues hay una realidad y es que usted va a levantar dinero aquí en Colombia, pero le va a costar mucho esfuerzo y mucho tiempo y las condiciones no van a ser las mejores. Nosotros alcanzamos a levantar como $300,000 después de Rockstar con inversionistas locales y un extranjero y nos costó desnegociación, porcentajes, un conjunto de lo mismo de flujo de caja, porque es la única forma que algunos inversionistas pueden poner plata, y pues $300,000 acá es un montón de plata, y en Estados Unidos $5 millones no son nada, ¿sí? Entonces, Y Combinator también nos abre la mente en ese espectro. Cuando llegamos a Y Combinator, como emprendedores latinoamericanos nos dábamos cuenta que muchos de los que estaban allá con emprendimientos pues en Estados Unidos no tenían todo el trabajo que ya teníamos, no tenían los conceptos de emprendimiento que nosotros ya teníamos en la cabeza, no eran conscientes de, por ejemplo, el gasto desmesurado del dinero, qué consecuencias puede tener. Entonces nos sentimos muy, muy sólidos y con los números que teníamos, pues cuando llegamos a la ronda de inversión, ¿no? Entonces casi que en todos los programas de aceleración, 3 o 6 meses, al final hay un Demo Day. Un Demo Day es como una fiesta de emprendimiento donde los proyectos se exponen y buscan inversionistas. Es en el Demo Day para el Demo Day de Y Combinator, nosotros ya teníamos asegurados más de $1,5 millones, algo así. Y esa es otra, que cuando usted finalmente cierra el primer inversionista, los otros que están interesados empiezan a querer no quedarse por fuera. Entonces empezamos a entender como algunas reglas ahí como el emprendimiento, como más sociales, como algunos hacks sociales que uno puede empezar a tener. Y eso pues, nos lleva a hacer la ronda de $5 millones que hoy pues es lo que nos permite pues, pensar a futuro, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido, digamos que obviamente ahí me comí un buen espacio de tiempo, pero yo creo que esa ha sido pues mi historia en el emprendimiento, desde restaurantes y bares, pasando por páginas web y pues finalmente en emprendimientos digitales. Yo creo que aprendizajes pues hay por todos los lados, entre socios, lanzamiento, inversión, todo. Pero esa es la historia, no sé qué preguntas les surgen. Entonces, precisamente, no sé qué preguntas tienen los asistentes a la sesión. Yo tengo varias mientras veo si están levantando la mano para alguna pregunta. Eh, el emprendimiento no pude contar cuántos emprendimientos ha tenido rodando No, resto. Sí. de todos los tipos. Sí, no sé. O sea, por lo menos hemos quebrado unos 5 o 6 negocios. Sí. Y la pregunta se la hago porque en la teoría de emprendimiento, cuando una persona se presenta a una ronda de inversión a buscar recursos, al que más fácil le dan recursos es al que más ha quebrado, porque ya sabe qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cómo funciona el tema, qué errores no se pueden cometer, cómo no desperdiciar el dinero que le están dando, etcétera, etcétera. Entonces, siempre los mejores perfiles son los que más veces han tenido inconvenientes o los que más negocios han podido quebrar porque son los que saben cómo funciona la cosa. El que nunca ha quebrado, pues seguramente está todavía como aprendiendo y no puede sacarle provecho a los recursos que está recibiendo.
Por eso le preguntaba que cuántos negocios ha podido manejar al mismo tiempo o emprender al mismo tiempo. ¿Se siente estable con Hoy Trabajas? ¿Siente que este sí es? Me imagino, supongo que tienen en la cabeza otros varios emprendimientos al mismo tiempo para ir ah, generando, o sea, que tienen otras ideas que entre el tintero. ¿Cómo se sienten hoy en día con, pues, con todo este tema de emprendimiento? Sí, yo creo, alguna vez, de hecho creo que fue, no me acuerdo si fue Andrés Gutiérrez o algún otro emprendedor, me dijo que, pues, que hasta que uno no ha quebrado un negocio, no se ha graduado en el emprendimiento, ¿no? Entonces que la graduación del emprendimiento es quebrar su primer negocio, ¿no? Sí. Es cierto, sí, al final del ejercicio yo creo que pues, muchas veces se aprende de los errores, es así, nada que hacer. Es más inteligente aprender de los errores de otros, ¿sí? Entonces, pues si uno, precisamente, si uno se va a meter en alguna industria, pues sería excelente encontrar quién ha quebrado y poder lograr una charla con esa persona, ¿sí? Para saber por dónde no meterse. Entonces, efectivamente, pues creo que al final en el emprendimiento, pues sí se valora que ya alguien lo haya intentado por lo menos y si ha fracasado, pues ya empieza a ver qué cosas no hacer. Y una de las importantes que nosotros concluimos, digamos, con Nico, es esa, de no malgastar los recursos. O sea, los emprendedores que nunca han quebrado y llegan a levantar rondas de inversión desde más de 2, 3 millones de dólares, hay un riesgo altísimo en que se consuman todo el dinero sin hacer nada. Porque como no la han sufrido tanto, pues creen que todo es de maravilla, ¿sí? Uno que sabe que no todo es una maravilla y que todos son casi que el 90% de las cosas que no se le ocurren no van a funcionar, pues uno va más prevenido. Uy, ojo que acá la puedo embarrar, ¿no? Y hemos encontrado, de hecho, hay un caso súper reciente de una empresa que se llama Muni, levantó 20 millones de dólares, ¿sí? Y desde que anunciaron la ronda hasta hoy pasaron 6 meses y anunciaron quiebra. Entonces uno dice, ¿cómo se quema 20 millones de dólares en 6 meses? O sea, eso a nosotros no nos cabe en la cabeza. Y al ecosistema en general no le cabe en la cabeza. Hay muchas hipótesis detrás de ese tipo de sucesos. Pero parte del análisis es probablemente falta de experiencia hace que se quemen muchos recursos, ¿sí? Yo creo que esa, ¿no? Ahorita no trabajas, efectivamente, no, pues, o sea, personalmente yo me siento muy sólido. Eh, Estamos alcanzando hitos que no habíamos alcanzado en nuestras vidas, y sí, al final, pues el levantamiento de inversión y sobre todo para proyectos, para empresas de Latinoamérica es difícil y contar con una buena cantidad de dinero en la cuenta pues le permite a uno pensar a 3 años a futuro sin decir, uff, es que voy a estar sin plata el otro mes, o sea, es un cambio totalmente de perspectiva, te permite pensar en contratar buen talento, entonces uno antes decía, uff, contrato un ingeniero, pero es que si me cuesta más de 5 millones, no sé si lo contrato, no lo contrato a alguien medio tiempo, ahorita es bueno, traigámonos buen talento, así nos cueste plata, hay que traer buen talento. La proyección de trabajo es evidentemente nosotros de vuelta en el mismo ejercicio de que igual nosotros somos un poco prevenidos, no nos hemos ido con toda, ¿no? Entonces estamos tratando de que las cosas se hagan de la mejor forma posible para que efectivamente cuando ya pues, sintamos como eso que ya lo tenemos, es donde ¡pum! Nos vamos con toda. Entonces estamos frenando un poco el tema, por ejemplo, de publicidad, que pues la publicidad gasta un montón de dinero. Entonces, viniendo, por ejemplo, de Fluid Influence Marketing, en Influence Marketing nosotros lográbamos facturas de 150 millones en otros países $50,000, súper fácil. Entonces una empresa puede quemar mucho en publicidad y no darse cuenta de toda la plata que está gastando sin saber ese retorno. Entonces nosotros estamos ahí frenados un poco, o sea, para el nivel de empresa que queremos ser, hoy no estamos gastando nada en publicidad porque estamos un poco terminando de apretar algunas tuercas, ¿sí? Entonces ahorita lo que queremos es tener un producto muy sólido. Ya le entregamos, por ejemplo, a empresas como Teleperformance 50 candidatos fácil, ¿sí? Que eso no, digamos que en esta industria no es un hito interesante, sobre todo con un jugador como con Teleperformance.
Y nuestra idea ahorita es ya con este tipo de clientes demostrarle, listo, ya le entregamos 50, ahora deme 100, ahora deme 200, y entonces empezamos a escalar con clientes propios y una vez ya logramos como convencer a nuestros clientes y enamorarlos, que es una de las estrategias que uno debería seguir. Usted no piense en tener 1 millón de clientes, no, marica, tenga 20, pero que estén enamoradísimos de usted, ¿sí? O cuando ya empieza a crecer, pues, marica, sí, usted debería tener 1 millón de clientes o 500.000 o lo que sea, listo, empiece a poquito, entonces pase de 50 a 100, de 100 a 200 y trate de que todos realmente lo amen a usted, ¿no? Entonces, ahorita estamos en ese ejercicio de enamorar a nuestros clientes, pero sí o sí nos vamos a aperturar nuevos mercados. Entonces, nos vamos, ahorita el otro año abrimos sí o sí Chile y México. Entonces nos permite empezar a pensar en esa expansión internacional y al final también solucionando un problema real, que es el desempleo. Entonces nosotros, algo que nos ha movido y que digamos que personalmente es lo que más me ata a donde trabajas, y de hecho en este momento de no pensar en otras ideas, es que sí hay un propósito muy fuerte detrás, que es apoyar y ayudar a la gente a transformar sus vidas a punta del trabajo, ¿no? Y entonces ya no solo conseguir trabajo, sino digamos evitar la alta rotación. Entonces, ¿usted cómo evita la alta rotación? Pues generando más beneficios. Entonces tenemos productos ahorita financieros que le ayudan a la gente a adelantar su dinero de la nómina, ¿no? Medir clima laboral. Entonces ya uno empieza a entrar como en otros segmentos en torno al trabajo. Y aquí también viene una clave y es que cuando uno ya está pensando tan grande, uno tiene que pensar en ecosistemas, no como en un problema puntual, sino en un ecosistema completo. Entonces nosotros ahorita estamos empezando todo el ecosistema de talento a nivel LATAM, ¿no? Y qué son los problemas podemos solucionar ahí, ¿no? Y entonces eso digamos que es lo que en este momento yo creo que es lo que más me motiva y más me hace estar seguro que por lo menos por un par de años hay que darle muy duro acá para realmente llegar muy lejos, ¿no? Porque de vuelta, todo toma tiempo, ¿no? Entonces, esa es otra que le contamina a uno, yo no sé si es la cultura latinoamericana, que no es ni siquiera la colombiana, sino latinoamericana, de querer todo muy rápido, ¿no? Entonces, pues llevamos 4 años y hasta ahorita, o sea, después del tercer año y medio es que empezamos a ver resultados. Los primeros 3 y medio fue una guerra total. Entonces, cuando uno está emprendiendo, también tiene que ser consciente que las cosas van a tomar tiempo. Y si queremos llegar a donde queremos llegar, pues nos va a tomar otros por lo menos 3, 4 años. Y hay que seguirle dando y seguir buscando, ¿no? Y ahí sí yo creo que el foco es muy importante, ¿no? Y de aprendizaje propio, ¿no? De toda la experiencia que tuve atrás, yo dije que pues uno de los principales problemas que tuve justo cuando estábamos arrancando el trabajo es haber tenido tantas ideas al tiempo, ¿no? Fue positivo tener o sea, en el sentido de que pues una quebró, la otra siguió adelante, o sea, esa es ahorrarse al final unos años, ¿no? Sí, porque entonces si hubiéramos trabajado solo en GitHub y hubiese quebrado y hubiésemos arrancado el trabajo, pues todo el primer tiempo lo hubiéramos perdido, pero también queda la incógnita, bueno, ¿qué hubiese pasado si desde el principio nos hubiésemos enfocado solo en el trabajo? Tal vez pues estaríamos más adelante, nunca lo sabremos. Pero yo creo que sí, el foco es importante. Ahorita no pensamos en más ideas, obviamente todo el tiempo uno tiene nuevas ideas, pero también he aprendido a tratar de botarle cabeza es a cómo esas ideas que uno siempre le llegan a la cabeza, cómo las mete debajo de la idea que ya tiene. Que esa fue, por ejemplo, una crítica que me hizo Sebastián Jasmine cuando yo me fui de Flu. Es como, si usted quería emprender, ¿por qué no emprendió desde adentro? Pero esa me la votó como un año después. Yo, pues, Sebas, pues, porque no me dio el chance, ¿no? Entonces, ahorita lo que yo trato es de intraemprender. Entonces, busco proyectos que nos pueden dar otra línea de negocio y la propongo. Si no le suena, pues no pasa nada, ¿sí? Pero por lo menos trato como de desahogar esa idea de tener el poder de generar algo desde adentro. Ya, ese comentario que haces es muy importante porque no necesariamente emprender es crear una empresa nueva y Ajá, emprender una no, empresa nueva es un desgaste muy impresionante sí, y es posible emprender desde el emprendimiento que ya se tiene. Vladimir, ya nos quedan 5 minutos para terminar la sesión. Yo quiero pedirle que nos dé un mensaje de cierre, un mensaje pues, a las personas que lo estamos escuchando y que de pronto tenemos en la cabeza el pinito de un día quiero tener mi propio negocio y ser mi propio jefe, que es lo que piensa la gente cuando quiere emprender. Un, un,
un tip, una perla, un mensaje suyo de cierre para esta sesión. Listo. Pues para aquellos que quieren emprender, o sea, al final el emprendimiento ahí sí es como otra opción, ¿no? No es necesariamente la mejor opción, tampoco la peor opción, es una opción. Para los que sientan que es la opción, no lo duden porque ahí sí, la única forma de saber si las cosas funcionan es haciendo, ¿sí? Entonces uno siempre se va a quedar ahí con esa espina bueno, ¿será que funciona o será que no, no? Entonces la única forma de obtener esa respuesta es dando el primer paso. Y si sean conscientes que después de dar ese primer paso, ya la semilla del emprendimiento quedó en su cabeza y ustedes no van a dejar de emprender, ¿sí? Que ahí es donde está la clave. La clave está en persistir, seguirle dando. Yo creo que la persistencia es una de las claves para el éxito en el emprendimiento, ¿no? Entonces, dar el primer paso y después de que lo den, aguante totalmente hasta que las cosas se den. Perfecto. Vladimir, nuevamente le quiero agradecer mucho por su diligencia con nosotros, por el espacio que nos brindó para contarnos su experiencia en emprendimiento, que como decíamos hace un rato, pues fracasar es ganar en este tema de emprendimiento. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Lo molestaremos más adelante para invitarlo a nuevos espacios en donde nos pueda contar su experiencia. Y pues yo quedo muy atento. Si alguno de los asistentes tiene alguna inquietud, yo se la paso más adelante para que nos pueda colaborar. De todas maneras, su información de contacto está en el espacio de la clase para que si alguno tiene alguna pregunta que le quiera hacer directamente, pues se pueda contactar con usted. A todas las personas que nos acompañan, muchas gracias. Vladimir, muchísimas gracias. Saludos a Nicolás y a los No, demás gracias. socios. Listo. Y hasta pronto Gracias a entonces. todos. Que esté muy Salud. bien. Gracias. Chao, Nicolás. Vladimir.